Vamos a hablar de los tipos de sangre. ¿Qué? ¿Hay tipos de sangre? Sí, pero eso los conoces tú, perra. Tú tienes un tipo, yo tengo un tipo, todos tenemos un tipo. A ver. A, B, AB, ABC, ABCD, E, F, G, ¿no? Esos son los tipos de sangre. Algunos por ahí no. Pero les voy a dejar confundida hasta que les explique. Hay 4 grupos de sangre. Grupos de sangre, suena súper dramático. Que hay 4 líneas de sangre que vendrán por tu vida. Hay 4 grupos de sangre. A, B, AB y 0. El número 0, no la letra O. 0. Por eso dije 0, no dije O. Asimismo, el factor de sangre, así tienes los grupos de sangre y los factores de sangre. El factor de sangre es RH positivo o RH negativo. Si los combinamos todos así, entonces nos quedan un montón de combinaciones especiales. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, 0 positivo y 0 negativo. Yo digo esta cosa para molestar a la Ana Bully y los tipos de sangre son como los signos zodiacales. Nos dicen algo. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a... Laura, tú eres del grupo A. Eso quiere decir que tienes antígenos A, proteínas, en la superficie de los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. Grupo B, con antígenos B en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-A en el plasma. Grupo AB, con antígenos A y B en los glóbulos rojos y sin anticuerpos anti-A ni anti-B en el plasma. Este grupo se le conoce como el receptor universal. Grupo 0, sin antígenos A ni B en los glóbulos rojos y con los anticuerpos anti-A y anti-B en el plasma. Este grupo se conoce como donador universal. Factor de sangre. El factor RH, igual que los antígenos A y B, es una proteína hereditaria que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo. Y si no la contiene, eres RH negativo. Toma 233. Putela, los grupos de la sangre. A rechaza a B. B rechaza a. A y B recibe de todo el mundo, no por delante y por detrás. Esa es la señora que se pone en el centro. Hay un trío, ella va en el medio. Y 0 le da a todo el mundo. Da bien. Y le da a cualquiera. Pero solo da. No. Porque el 0 tiene anticuerpos A y B en la plasma. Y no tiene antígenos ni A ni B. La sangre es roja. ¿Por qué yo necesito saber todas estas cosas? Bueno, igual tú no, maldita, a menos de que seas doctora. Pero en una clínica, si te estás muriendo, te está saliendo un chorro de sangre, no sabemos qué coño está pasando, una hemorragia, una cosa, necesitamos saber qué sangre te vamos a meter. Ahora imagínate que tú tengas sangre A. ¿Qué pasa con la sangre A? La sangre A rechaza la sangre B. Y yo te meto 1 litro de sangre B. ¿Qué crees tú que va a pasar? Putela, ¿y el RH? Ah, bueno, el RH te puede importar si alguna vez sales embarazada. Porque en caso de embarazo, si la persona embarazada es RH negativa y el bebé es RH positivo, la persona gestante podría desarrollar anticuerpos en contra de los glóbulos rojos de los glóbulos rojos del bebé. Literalmente, la madre desarrolla defensas contra su cría. La naturaleza, la ciencia, la sangre. El grupo sanguíneo AB positivo se conoce como receptor universal, ya que puede recibir glóbulos rojos de cualquier grupo sanguíneo, ya que no tiene ningún tipo de anticuerpo. Recuerden que este no tiene anticuerpos ni A, ni B, ni nada. Ellos, guaca, ellos tragan leche como ellos solos. Y en cambio el grupo 0 negativo se conoce como donador universal, ya que sus glóbulos rojos no poseen ningún tipo de antígeno en la superficie. ¿Que no quieres que te rechace? Te quitas el A y el B. A mí no me rechaza nadie. ¿A que no quieres rechazar a nadie? Pues te quitas los rechazadores que tienes por dentro del A y el B. La sangre hecha fácil por la profesora, científica, amiga, cafetera y ninfómana, Putela de mí.
Ya terminé, ¿no? Science Queers.